Hola, saludos cordiales. Bienvenidos una vez más a la asignatura de comunicación oral y escrita. En esta nueva clase vamos a ver temas muy importantes en esta unidad número 2, como son las técnicas de expresión escrita y las funciones del lenguaje. El objetivo de esta clase es que puedan utilizar técnicas para la expresión escrita a través de las diversas funciones que tiene el lenguaje en los diferentes contextos comunicativos. Está enmarcado con el resultado de aprendizaje en que puedan elaborar adecuadamente memorias técnicas de la expresión escrita acerca de proyectos tanto de investigación, de intervención, que estén relacionados al área de construcción, de acuerdo a las normas y formatos establecidos. Vamos a ver conceptos que se relacionan a apuntes, esquema, síntesis, funciones y lenguaje. Como parte introductoria, vamos a mencionar definiciones importantes como es escribir. ¿Qué se conoce como escribir? Se refiere a la capacidad que tiene todo individuo de poderse comunicar de una forma coherente a través de la escritura sobre un determinado tema. Para esto es indispensable tener dominio de las macrohabilidades, también conocidas como destrezas. Estas macrohabilidades son el escuchar, el hablar, el leer y finalmente el escribir. Las macrohabilidades están relacionadas en todo individuo a los conceptos, a los procedimientos, a las actitudes y a las competencias específicas. Pero también existen las llamadas microhabilidades, que están relacionadas a la parte psicomotriz, y la parte cognitiva. Cuando hablamos de la parte psicomotriz, estamos hablando de la posición, de la postura que tenemos al momento de escribir. Y la cognitiva, a cómo organizamos y planificamos las ideas, que también son necesarias para la escritura. El acto de escribir está inmerso en diversos contenidos que requieren de ciertas didácticas y que algunas veces son un tanto especiales y que vamos a ver a continuación. Pero quiero partir acerca de los conceptos y el significado de lo que es actitud, capacidad, talento, habilidad, destreza y valor. La actitud, como es conocida como una disposición mental y también neurológica, está organizada a través de la experiencia que ejerce una influencia sobre la reacción del individuo, ¿no? Esto es lo que es una actitud. Luego tenemos la capacidad o aptitud, también llamada propiedad, que tiene que tener acerca de una cosa determinada, ¿no? Es una condición que toda persona posee y que está especialmente relacionada a una función determinada. Pero también existe el talento, y es la capacidad para poder desempeñar o ejercer una actividad en un área específica de conocimiento. También requiere el talento de una inteligencia y es considerado en algunos casos como potencial. Las habilidades también pueden ser conocidas vulgarmente como mañas, capacidades, y es la rapidez con la que se lleva a cabo una actividad propuesta. Generalmente requiere de un entrenamiento. Luego tenemos las destrezas, la capacidad que tiene una persona en ser eficiente respecto a una habilidad determinada. Esta puede ser innata del ser humano o puede ser adquirida a través del aprendizaje. Y por último están los valores, que son los que nos definen como personas. También se relacionan a nuestras creencias y a nuestra manera de declararnos respecto a una actividad que vamos a llevar hacia adelante. Y las destrezas que yo les mencionaba, que está en la escucha, el habla, la lectura y la escritura. Es importante que todo estudiante conozca cuáles son las técnicas de expresión escrita. Son las que le van a ayudar para poder mejorar o para poder establecer un aprendizaje significativo. Las definen como aquellas que sirven para recolectar y sintetizar datos o también ideas. Se pueden utilizar de una manera correcta para que tenga sentido el aprendizaje. Como les decía, un aprendizaje significativo.
y cada una de ellas tiene un grado de complejidad que va de acuerdo hacia el objetivo que se ha planteado. Hay ciertas recomendaciones que se deben de tomar en cuenta a la hora de escribir o a la hora de hacer un texto. Es importante que todo estudiante siempre siga estas recomendaciones e indicaciones que permitirán realizar de mejor manera sus actividades académicas. Primero está la planificación. Y esta planificación se relaciona a cómo se organizan las ideas. Y lo primero que toda persona o todo estudiante que va a escribir un escrito, te diga primero a quién va dirigido, qué formato debo de hacer, y qué tipo de texto es el que debo de crear para realizar la actividad, ¿no? Luego de esto se puede utilizar una lluvia de ideas, o también conocida como tormenta de ideas, a través de un dibujo o de un esquema que lo vamos a ver más adelante. Durante el proceso de escritura, se recomienda también escribir frases que nos podamos nosotros relacionar, encontrarle sentido a las ideas. Y al finalizar el escrito, podemos pasar el tiempo realizándole una nueva lectura o entregándoselo a otra persona para que lo lea, ¿no? Sin antes realizar un proceso de corrección, tanto de ortografía y de gramática. La primera técnica que les voy a mencionar es los apuntes. ¿Y qué es tomar apuntes? ¿No? Yo creo que todos en algún momento de la escuela o del colegio hemos realizado este tipo de técnica, ¿no? Que ayuda a mejorar el rendimiento académico, facilita el aprendizaje, porque lo que hace es hacer un proceso de retroalimentación, ayuda a la memoria, es decir, a recordar los hechos o los contenidos con los apuntes, facilita la comprensión de los temas y además hace que el estudiante tenga un estudio personalizado, ¿no? En esta imagen podemos ver que ciertas personas tienden a realizar sus apuntes resaltando las ideas principales. Luego existen dos tipos de apuntes, conocidos o están clasificados como los sintetizados y los literales. ¿Qué son los apuntes sintetizados? Son aquellos que se establecen o nacen desde una línea esquemática. Aquí les quiero hablar del método Cornell. El método Cornell, como ustedes pueden ver en la pantalla, es aquel que se puede realizar con ese esquema que se ve aquí y que está relacionado hacia cuándo, es decir, cuándo se dio la clase, preguntas claves, ideas claves, el nombre, la fecha, el tema, de incluir aquí párrafos, listas, y luego está el cuándo, ¿no? Como un breve resumen. Este tipo de métodos son las clases de apuntes sintetizados. Y luego tenemos los llamados literales, que son los que se establecen o se realizan durante las clases de forma directa, ¿no? Hay un dicho que dice, el apunte hacia el profesor se realiza hasta el estornudo que realiza, ¿no? Entonces, esos son los dos tipos de apuntes que tenemos, y también bajo este sentido podemos decir que los apuntes pueden ser impresos o copiados. Los impresos son los que entregan al profesor al estudiante y tienen un contenido general del tema, y tiene la ventaja que el estudiante no tiene que tomarlos, ¿no? Porque el profesor ya se lo facilita. Y luego está el copiado, son los que el estudiante va tomando durante la clase y se realizan a criterio del estudiante. Luego vamos a hablar de la siguiente técnica, segunda técnica, llamado esquema. Es un procedimiento de expresión escrita que permite sintetizar las ideas de un contenido específico o de un tema. ¿En qué ayuda el esquema? Ayuda a poder resumir o a poder también repasar los temas de una manera más sintética, porque ayuda a descubrir lo más importante, ¿no? Por eso el esquema es en base al análisis, la síntesis y la relación que se tiene con los contenidos, ¿no? Y que además debe de tener de forma obligatoria un orden lógico, ¿no? Como pueden ver ustedes en el esquema del ejemplo, siempre parte del contenido a ideas principales y luego de estas se desprenden las ideas complementarias.
Este es otro ejemplo de esquema, o cómo hacer un esquema, dependiendo del tipo de texto, identificar las palabras claves y la jerarquización, que es muy importante, establecer los contenidos principales y los contenidos secundarios. En el mundo académico podemos mencionar varios tipos de esquemas, sin embargo yo les voy a hablar de los tres más importantes, como es el esquema de desarrollo, que parte de la idea principal, y luego se desprenden otras ideas que van, serían subcategorías y que están jerarquizadas, ¿no? En el caso de las llaves, son también conocidas, en algunos casos se los conoce como cuadros sinópticos, y parte de una idea clave, luego se desprenden otras ideas, y a este se le conoce como formato abanico. Luego tenemos el ángulo y flecha, que sirve para encadenar y relacionar ideas en forma de ángulo, ¿no? Hay otros tipos de esquemas, como son las infografías, los mapas mentales, mapas conceptuales, que también ayudan a poder sintetizar la información, ¿no? De forma gráfica. En este siguiente esquema, para denominar lo que es un esquema, ¿no? Ustedes pueden ver como ejemplo, como parte, una idea principal, la estructura, se desprende en otras subcategorías, y cada una de estas tiene una jerarquización o ideas que se desprenden de esa idea secundaria, ¿no? Todo va en dependencia de cómo se maneje cada persona y el tipo se adapta más a las necesidades. Otra técnica escrita que es muy utilizada por los estudiantes es el resumen, ¿no? Que consiste en poder resumir o reducir el texto principal con el aporte de las ideas importantes, ¿no? Que ha tomado el estudiante. Estas ideas deben de estar relacionadas entre sí y no deben de estar enumeradas, sino que tengan una relación entre un párrafo y otro. Y por lo general siempre se habla de un cuarto del tema tratado y se puede dar un aporte personal que le dé algo significativo al resumen, ¿no? Pasos para realizar un resumen. ¿Qué tipo de pasos hay que realizar? Primeramente, como se proyecta en la lámina, hay que tener una lectura general que nos va a llevar a conocer cuál es el tema que se está tratando, ¿no? Luego, se puede volver a leer el texto a través de una lectura más detallada, de tal manera que le permita al lector identificar cuál es el significado del tema, ¿no? Y además de esto, encontrar cuál es la intención comunicativa, tanto general y particular, que el autor quiere manifestar a través de las líneas escritas. Una vez que hemos hecho la lectura de una manera más detallada y monitorizada, lo que hacemos es subrayar. Esto también podemos decir que es una técnica de expresión escrita que nos ayuda a identificar cuáles son las ideas principales y cuáles son las ideas secundarias. ¿Qué nos ayuda a esto? A contextualizar y poder apoyar las ideas secundarias con las ideas principales, ¿no? Y por último, poder desarrollar o poder en la parte final del desarrollo integrar con nuestras palabras las ideas que nosotros hemos decidido construir a través del resumen, ¿no? Aquí se puede incluir la parte de el párrafo del aporte personal. Otro tema que trata acerca de la parte de los textos es las funciones del lenguaje, y que son muy importantes que se conozcan. Y están relacionadas hacia los diferentes distintos cometidos con que el lenguaje puede aportar en el acto de comunicación a un individuo, ¿no? También entendemos por función lingüística esta relación que está establecida entre el origen del mensaje, lo conocemos como el destinatario, y que se origina con la intención del emisor, ¿no? Al construir un enunciado. Como podemos ver, la función lingüística está relacionada a los elementos principales del acto comunicativo, como es el destinatario, emisor y mensaje. Las funciones del lenguaje se clasifican de acuerdo a cada elemento que está compuesto el acto de comunicación, ¿no? Si es expresiva, es como esa función está relacionada al emisor.
Si es apelativa, la función del lenguaje se relaciona al receptor. Si la función es metalingüística, se relaciona al código con que se realiza el mensaje. Y es referencial al contexto, recordando que el contexto era la situación que se relaciona al tema de conversación o al tema de comunicación, ¿no? Y la función fáctica se relaciona al canal del cual se envía, el medio físico por el cual se envía el mensaje. Y por último, poética, que se relaciona al mensaje. En la siguiente tabla comparativa podemos ver de manera detallada qué función del lenguaje se clasifica, cuál es la intención que tiene cada función del lenguaje, qué recursos se han utilizado y qué ejemplos, ¿no? Vamos a ver las primeras características, como por ejemplo en la función emotiva o la función expresiva, es aquella en la que la intención es expresar los sentimientos y las emociones del emisor. Acuérdense que aquí quien interviene es el emisor, ¿no? ¿Qué recursos se utilizan? Se puede utilizar exclamación, se puede utilizar interrogación, uso de pronombres, formas verbales en primera persona, ¿no? Un ejemplo de aquello es ¿qué susto me di? La función representativa o referencial que se relaciona al mensaje, la intención es informar o transmitir un contenido. Los recursos utilizados es un léxico propiamente claro, apropiado y sencillo. No esté adornado o de frases muy recargadas, ¿no? Es decir, debe de haber una entonación neutra que no denote emoción ni sentimientos. Por ejemplo, la plata es buena conductora de la electricidad, ¿no? Si hablamos aquí del elemento químico, plata. Aquí no hay emoción ni tampoco hay sentimiento. En la cognativa o apelativa, tu intención es de influir y aconsejar la atención del receptor para que actúe de una forma determinada. ¿Qué recursos se utilizan? También se utiliza como parte de la entonación, exclamación o interrogación. También se utiliza uso de pronombres, formas verbales pero en segunda persona, y el uso de verbos en modo imperativo. Por ejemplo, Pepe, siéntate. Esto denota que yo le estoy dando una orden a una persona, ¿verdad? Luego tenemos la acción o la función poética, o también llamada por algunos autores estética, y es la que expresa un mensaje de una forma bella, ¿no? Aquí recordemos que quien interviene el elemento es el mensaje, cuenta con un código y además de recursos propios. ¿Qué recursos utiliza? Los recursos de la lengua, que son propios de la lengua literaria, un vocabulario muy selectivo, lenguaje también bastante cuidado, y el uso de recursos que evoquen a la belleza, ¿no? Si hablamos de poética, se relaciona al poema. Las nubes, cual copos de algodón esponjosos, flotan en el azul del firmamento. Aquí podemos ver que hay palabras muy selectivas y por lo tanto la función es poética o estética. En la fáctica, o también llamada de contacto, se asegura que el canal a través por el cual se comunica funcione de forma correcta, ¿no? Aquí el elemento que interviene es el canal. Recursos, expresiones sencillas, cortas, para comprobar si el receptor escuchó y comprendió el mensaje. Ejemplo, dígame, ¿me escuchó lo que le acabo de decir? ¿Ya? Entonces, a manera así que de pregunta o expresivamente, se trata de conseguir entender si el receptor ha recibido la información. Y por último, la metalingüística explica y aclara cuáles son los aspectos del código, es decir, los propios de la lengua, ¿no? Los recursos utilizados son frases sencillas, términos precisos y la ambigüedad. Ejemplo, perro es una palabra primitiva y perrito es una palabra derivada. Bien, por último tenemos los niveles de comprensión lectora, que son importantes para todo estudiante de educación superior, porque la comprensión lectora ayuda, o son diversas formas de poder pensar, analizar, indagar y también adquirir los conocimientos.
que lo que nos va a permitir es comprender, interpretar los textos. En la educación superior o en el contexto universitario, los discursos disciplinares se plantean de formas muy diversas y además bastante complejas, ¿no? Los estudiantes en algunos casos deben desarrollar, mejorar la comprensión lectora para que les llegue a responder a las exigencias de la educación superior. Estos niveles de comprensión lectora se clasifican en 3 niveles, y el primero es la comprensión literal, donde se recupera la información de forma explícita que ha sido planteada en un texto. Además que el estudiante puede reorganizarla mediante clasificaciones, resumen, o esquemas o síntesis, ¿no? Aplicando las técnicas de la expresión escrita. Y luego tenemos la comprensión inferencial, la que permite utilizar datos un tanto más explícitos, ¿ya? Y que a través de la experiencia personal o de la intuición de la persona puede realizar hipótesis o conjeturas, ¿no? En esto podemos relacionar la comprensión inferencial a la realización de un proyecto de investigación. Y luego tenemos la comprensión crítica, que es a un nivel más complejo, porque esta es la que le permite al individuo poder realizar un análisis, y además de esto, un juicio de valor al respecto de un tema determinado. Y para concluir, chicos, la composición textual o la producción de texto es parte de la comunicación escrita o de la expresión escrita. Esta requiere de creatividad y también requiere de sensibilidad de parte del escritor, ya que en cada trabajo las personas o los individuos pueden demostrar el manejo de la lengua, del idioma, y además de un tema determinado. En la comunicación escrita es para algunas personas un poco algo complejo, pero de alguna manera, si se aplican todas estas técnicas, el emisor es quien escribe, quizás no puede obtener una retroalimentación inmediata, ¿no? Que es como la respuesta a la información que yo he dado. Pero en cambio, puede demostrar a través de la escritura rasgo de adecuación. La adecuación está relacionado a la estructura del texto, ¿no? Coherencia, que tenga que ver con la parte escrita, el sentido y la organización de las ideas. Y la cohesión, los recursos gramaticales y la ortografía. Por último, las funciones del lenguaje, que también se relacionan a las técnicas de la expresión escrita, tienen un objetivo, y es que el individuo pueda comunicarse a través de los diversos contextos, captando la atención y el interés de las personas. Esto es todo cuanto podemos hablar de estos temas. Al final de la diapositiva van a tener las referencias bibliográficas para fuentes de consulta y nos vemos una siguiente clase.